Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es para mí un gozo poderles saludar esta noche y a la misma vez agradecerle por la compañía a esta programación y en particular al programa Fundamentos, que se transmite todos los sábados a partir de este horario. Quiero agradecerle a usted que durante este tiempo nos ha dado la gran oportunidad de poder ingresar a la intimidad de su hogar a través de la señal de Canal 9. Quiero darle gracias al Señor por este medio y por cada trabajador que hace el esfuerzo en esta empresa por salir adelante. Muchas gracias a todo el personal de Canal 9 que nos ha acompañado durante este tiempo para poder llevar a cabo esta programación. Quiero darle gracias al ingeniero Raúl Castro, al ingeniero Manuel Vides, a los compañeros de noticias, a los presentadores, a los reporteros que hacen este trabajo de informarnos a través de este medio. Y agradecerles por esta oportunidad, por este espacio de poder anunciar el Evangelio a través de esta señal. A las diferentes plataformas de este medio que nos dan esa gran oportunidad de introducirnos a la intimidad de cada salvadoreño, de cada televidente, de cada persona que nos permite la audiencia dentro del país como también fuera de nuestro país. Agradecer a esa enorme comunidad de salvadoreños que hacen posible que la economía de este país todavía esté funcionando. Muchas gracias por toda esa comunidad salvadoreña que, como todos sabemos, la vida en los Estados Unidos es bastante dura, pero con esfuerzo, con la bendición del Señor, su misericordia, muchos hermanos, amigos han podido salir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecer también, saludar a mis compañeros pastores, al hermano Obed Nectalí Díaz, pastor de Oasis. Gracias a mi hermano por darnos la oportunidad de ser compañeros en este programa. También al hermano Zamora, que nos permite este compañerismo. Gracias a mis hermanos que formamos parte de este programa Fundamentos, y a usted, amigo, a usted, hermano, que nos acompaña cada sábado, cada noche de los sábados, dedica un espacio en su tiempo para sintonizar Fundamentos. A todos y a todas nuestros hermanos y amigos de los diferentes municipios que retransmiten esta señal a través de las diferentes repetidoras de cable, como también en el centro de nuestra ciudad, en los barrios, en las colonias, en los cantones, en los caseríos, donde la señal de Canal 9 está a través del sistema de cable. Bendito sea el nombre del Señor. Esta noche queremos reflexionar, hacer una meditación, llevar al término de cómo fue el final
y qué vendrá. ¿Qué vendrá después? ¿Cómo ha sido este fin? ¿Qué rescate, qué crítica, qué crónica anunciada nos permite el tiempo observar? ¿Y cuál es el futuro que espera no solamente al pueblo cristiano, sino a la sociedad misma, a la población, no solamente de este país, sino del mundo entero? Hacemos reflexión esta noche como el parámetro que debe de darnos muchas respuestas, o por lo menos las necesarias para detenernos o seguir avanzando, o crear aquellos cambios que son necesarios en el comportamiento de la conducta, ya sea laboral o espiritual, donde nosotros estamos asistiendo, trabajando, esperando que en el Señor podamos tener esta oportunidad de crear estos cambios. Quiero dedicar este momento de oración y en esta plegaria, en esta súplica, introducimos nuestra oración de gratitud. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, eterno Dios, por darnos la vida, por permitirnos la oportunidad de poder acercarnos a ti mediante la oración, mediante la sangre de Cristo, poder acudir al anuncio de tu evangelio eficaz. Gracias por el perdón. A ti sea toda gloria, toda honra, todo reconocimiento, todo señorío te pertenece en los cielos y en la tierra. Padre, a ti toda gloria, porque tú has sido bueno, te has manifestado, nos has guardado, nos has prolongado la vida, nos has dado esperanza, nos has perdonado. Muchas gracias. Gracias por cada personal que labora en Canal 9, por esta empresa que nos da la oportunidad, nos da este espacio para acercarnos y poder anunciar el evangelio desde estas plataformas. Muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de la gerencia, del personal que aquí trabaja. Permite que los días que vengan sean exitosos y que estén bajo la guianza de tu gracia. Quiero presentarte los enfermos, aquellos que están padeciendo una enfermedad crónica, que tú puedas auxiliar, tengas piedad de ellos, tu misericordia, Señor, pueda derramarse sobre las vidas necesitadas. A ti te lo suplicamos, a ti te lo pedimos. Te rogamos por los que están en las cárceles, por los que son perseguidos, por los que intentan cruzar las fronteras, quizás amenazados, enfermos, endeudados, buscando un nuevo horizonte, se atreven al desafío, a las dificultades que el mismo camino presenta. Te rogamos por esa enorme comunidad de migrantes que intenta cruzar, Señor, las fronteras por buscar un beneficio, quizás material, quizás las circunstancias mismas de las pobrezas de estos pueblos, de estos países, obligan a estas personas. Ten misericordia. Te lo rogamos en este fin de tiempo, Señor, calendario que tú nos das. No podemos menos que decirte gracias. Señor, no encontramos
palabras para poder decirte, contarte que no hubiese sido posible sin tu gracia, sin tu perdón, llegar hasta acá. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te agradecemos. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Las frases encontradas en el Salmo 90 y el versículo 12 será nuestro primer versículo a meditar esta noche. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice el salmista que hay una forma de hacer una aplicación tanto de los fracasos como de la vida exitosa o de las victorias obtenidas en el tiempo que Dios nos ha prestado, tanto en la vida como en el ámbito laboral y en algunos casos en la parte empresarial, como en esas metas que muchos de nuestros jóvenes toman, aprecian, aman y quieren desarrollarlas, como es sus carreras universitarias. Cualquiera de estos aspectos de la vida que influya un anhelo, un deseo y establezca ese corazón comprometido, agradecido con Dios, pues la Biblia es muy contundente en este pasaje. Son las palabras de quien en el relato bíblico figura como uno de los personajes altamente relevantes, que no solamente es relevante para el cristianismo, sino también para aquellas denominaciones que no necesariamente son cristianas, pero que albergan en el contenido de sus enseñanzas, en sus costumbres, en su historial, en la memoria de sus ancestros, la grandeza, el valor, la fuerza de este personaje. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que al profeta Moisés. Moisés no solamente es puesto como un personaje altamente relevante en la vida del cristianismo, también lo es en el judaísmo. Figura entre sus principales figuras históricas, los hombres a quienes el judaísmo, la tradición judía, el movimiento rabínico observa como uno de sus principales hombres que su pueblo pudo tener, conocer y a la misma vez aprender del favor que a través de Dios se movía sobre estos hombres. No solamente es relevante para el judaísmo Moisés, sino que también es muy relevante para el Islam, que alberga en su seno de enseñanzas históricas de su profeta y de sus suras, de sus versículos, de sus capítulos, la enseñanza nada despreciable como fue la historia del profeta Moisés. El Nuevo Testamento recoge ciertas evidencias
de la vida de este personaje, a tal grado que Jesús recordó uno de sus relatos en el desierto, cuando Moisés construyó la serpiente de bronce, y Jesús dijo: así como Moisés, también los evangelios hablan de cómo en el momento de la transfiguración los discípulos logran a entender que uno de los personajes que aparece en la transfiguración es un personaje muy notable, que por la característica de la información que los judíos tienen de sus profetas, Moisés parece ser que llenaba las características de uno de los que aparecía en el escenario de un cambio extraordinario en la vida de Jesucristo, al convertirlo y al observarlo como el Todopoderoso en esa conversación. Ese tema de la transfiguración nos enseña que Moisés era un personaje muy conocido dentro del lenguaje, de las figuras presentadas en la tradición oral del pueblo. Moisés tenía alta relevancia en su comportamiento profético. No era para menos. Era nada más y nada menos que el hombre que Dios había dotado con su gracia, había preparado desde antes de la fundación del mundo para que se convirtiera en un extraordinario profeta del Señor. No solamente es relevante Moisés para el pueblo judío, sino que también Moisés nos presenta una figura muy notable en el Islam, que nos permite conocer cómo el escenario jerárquico del Islam promueve la figura de Moisés como un ejemplo a seguir en la historia. Este personaje del cual el Salmo 90 está hablando, sobre la importancia de tener una visión de los fracasos o de las victorias, de las metas que de una o de otra manera las personas han logrado o han vivido en la vida. Es altamente relevante que Moisés inicia este salmo reconociendo el total poderío de Dios, el señorío, de una manera extraordinaria. Normalmente es común observar la palabra Jehová en los salmos, pero en el Salmo 90, Moisés arranca diciendo la palabra que mejor describe al señorío del Todopoderoso, describe su autoridad soberana, y no es para menos. Es que Moisés ha vivido una de las evidencias más contundentes del poder de Dios. Evidencia que nos permite conocer el Antiguo Testamento, nos permite saber la importancia de la amistad con Dios, de sus leyes, de sus normas. Moisés no simplemente ha copiado, ha escuchado, sino que va a ser una vivencia continua en el largo camino del desierto, y que va a observar cómo la seguridad de Dios alrededor de su pueblo es evidente. Y por eso es que las palabras del versículo 12
describen o nos dan un enorme potencial de sabiduría cuando aplicamos el éxito y sometemos toda meta alcanzada bajo el señorío de Dios. El versículo 1 de este salmo describe o nos presenta cómo Moisés miraba al Eterno. Esto es importante en la conducta del estado emocional de las personas. No es lo mismo emocionalmente prefigurarnos la lejanía de Dios que creer que Dios está en nosotros y que tiene señorío. Moisés en el versículo 1 no está hablando de un Dios lejano, está hablando de un Dios que podía ser palpado por su señorío, por su seguridad, por su provisión. Y es que denota cómo desde la parte interna del ser de Moisés observaba a Dios. Digo esto porque no todas las personas autentifican en su estado emocional la soberanía de Dios, y Dios más se vuelve como un bombero, como un asistencial de cosas materiales, y no como un Señor, como un todopoderoso. Es evidente. Es evidente porque la gente asiste a Dios cuando normalmente está pasando algo difícil. No es que eso sea malo ni que debe de ser no practicado, todo al contrario. Todos sabemos. O sea, no vamos a contradecir la idea de que en los momentos más difíciles el mejor recurso que tenemos, la mejor ayuda, el mejor amigo, quien de verdad puede asistirnos es Dios. Pero eso es como observarnos como personajes hipócritas que necesitamos a Dios cuando estamos pasando estas dificultades. Pero Moisés nos da una nota muy alta de cómo desde el ser interior, desde su alma, podía ver a Dios tan cercano, que era el Señor de todo lo que transcurría, no solamente en el entorno, no solamente en los quizás 200 metros cuadrados a la redonda, o probablemente lo que los ojos alcanzaban a ver, sino que Moisés está consciente que el señorío del Eterno está en todo lugar. Y lo demuestra en este versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio. Esta es una connotación muy alta. No solamente está recordándose en sí su propia vida, sino está observando mucho más atrás de los 80 años de edad que Moisés podía tener, sino que está observando como un plan redentor, un plan eterno, un plan diseñado perfecto de Dios, había funcionado a tal cabalidad que Moisés tiene esta nota tan alta con la cual debemos de ver a Dios. El Señor había sido refugio. El Eterno, el Todopoderoso, el que gobierna, había sido refugio no solamente de los 80 años de vida de Moisés o de los más que podía tener, sino que Moisés sabía, por testimonio oral de sus padres, por el testimonio oral de sus hermanos que eran mayores, que Dios había sido refugio. Había sido refugio de sus ancestros, había sido refugio de sus patriarcas, y que
por la voluntad de Dios, habían llegado a vivir a Egipto, descendientes de un clan pequeño, pero que Dios se había encargado de guardarle durante 4 siglos en Egipto, se habían multiplicado, y que la grandeza de este pueblo no radicaba en el número poblacional de hombres ni de mujeres, ni de los arraigos históricos de su patriarca Abraham, sino que la seguridad de este pueblo, la victoria de este pueblo, la razón de la existencia de esta comunidad de judíos, de hebreos, que habían salido del cautiverio de Egipto, radicaba en la sombra del Todopoderoso. Es maravilloso cómo Moisés ve a Dios. Eso debe de ser parte del cúmulo de conocimiento, de sabiduría que debemos de practicar. La grandeza de nuestras vidas, el éxito de nuestra vida, las metas que tengamos o los fracasos que hemos tenido deben de ayudarnos para observar la grandeza del Todopoderoso. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación. Esto es maravilloso, muy maravilloso, de generación. ¿Quieres sentirte protegido, animado por Dios? Solo recuerda cómo llegaste al Evangelio. Quizás en la mayoría de los casos de todos los que asistimos a una congregación evangélica, está aquella nota, aquella particularidad de decir: yo ni pensaba en venir a la iglesia. En algunos casos es evidente que Dios está trabajando en la mayoría de las personas, que lleva a la conversión, al arrepentimiento, a ese maravilloso momento del nuevo nacimiento, de sentir simpatía por las cosas espirituales. Pues Dios ha trabajado en nosotros desde la fundación del mundo. Pero si quieres ponerle una nota alta, como describe la carta a los Efesios, fuimos elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Observamos, ¿te parece? Observemos entonces, ¿qué dice Efesios 1:6, me parece? O 1:8. ¿Qué dice Efesios? Interesante esta carta a los Efesios. Dice, verso 3 del capítulo 1. Es interesante. Esta es la forma en la que debemos de ver profundamente la esencia del señorío de Dios. Todo pasa por su señorío en los cielos y en la tierra. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. Esto es maravilloso entenderlo. Es altamente emocionante, motivante saber que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. La palabra santo es maravillosa porque es la separación y devolvernos propiedad de Dios, santos, sin mancha, delante de Él. En amor, Dios mostró su amor. Y es lo que Moisés sabe. Moisés sabe que Dios había mostrado su amor desde siglos anteriores, desde muchos años atrás, desde la mitad de un milenio, en tiempo figurado. Dios había guardado al pueblo. Hasta ese día se había multiplicado en una enorme población de hombres y mujeres y niños que ahora albergaban
la gran oportunidad de vivir en una tierra que se había prometido medio milenio antes de su nacimiento. No hay duda. Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios en el cual debemos de confiar, no sé si decir ciegamente, pero debemos de confiar de una manera tan leal, tan fiel a su provisión y a su palabra que no fallará jamás. El salmista, utilizando esta frase última que he dicho, dice que los que confían en Dios no serán avergonzados jamás. Gloria a Dios. Y es maravilloso, es altamente relevante tener que saber que Dios nos eligió desde antes en amor, habiéndonos predestinado. Estos son temas muy discutidos por alguna corriente evangélica, pero que no es el punto. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si retomáramos la fidelidad de Dios como Moisés la está observando en el Salmo 90, no es de gran gozo saber que nos escogió en el amado desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, nadie obligó a Dios más que la esencia de su amor, la esencia de su compasión, de su misericordia, de su bondad, de su grandeza de ser un Dios compasivo, de ser un Dios maravilloso, de ser un Dios que no desecha, un Dios que restaura, un Dios que tiene una provisión inagotable de recursos, según Colosenses, es su riqueza en gloria. Todos sabemos la historia larga que alberga el pueblo de Israel antes de llegar a ser lo que fue una nación. Medio milenio antes, Dios había llamado a Abraham en Génesis 11, en Génesis 12, le había revelado su plan, le había contado su propósito, y desde entonces Moisés, sin ser fanfarrón, sin tener aire de grandeza, Moisés sabe plenamente que la fuente de protección, la fuente de toda provisión, de toda seguridad de la vida de sus compatriotas, de todo ese hilo histórico de su pueblo, albergaba nada más y nada menos que en la grandeza del Eterno. Por eso es altamente relevante la forma en la que Moisés observa a Dios. Yo desconozco cómo usted lo observa. Yo no sé si usted vive agradecido por lo que usted es y por lo que Dios le ha dado. No estoy hablando de cosas materiales. Dios le ha dado la vida. El aliento de vida vino de Dios. Lo que somos vino de Dios. Ahora, que algunos de nosotros, por nuestras propias decisiones que no han sido tan sabias como las decisiones del Eterno, han producido en nosotros algunos desgastes, enfermedades, que nos han llevado a vivir condiciones paupérrimas, duras, difíciles, pero que no ha sido Dios, no ha sido ni tan siquiera la idea de Dios, ha sido nuestras propias decisiones. La muerte de Malón, de Kelión, de Abimelech, nunca fue un plan de Dios. Fue una decisión del hogar, del matrimonio, de tomar el rumbo que tomaron a Moab. Moisés sigue diciendo de generación en generación. Qué interesante. Había pasado esta fuente de gratitud de una familia a otra. Antes que naciesen los montes. Parece ser que es el mismo lenguaje con el cual los efesios observan la elección de su salvación.
Yo desconozco cómo usted observa la forma en la que Dios le llamó. Yo lo desconozco. Pero este pasaje que nos ha permitido hacer la lectura del Salmo 90, recurriendo al versículo 12, de tener una visión como la que Moisés tiene de Dios, a pesar de que los 40 años largos en el desierto se volvieron cada día una carga fastidiosa por un pueblo que albergaba en lo profundo de su ser una conducta impropia, malagradecidos, que nunca entendieron el favor de Dios, pero que Moisés, a pesar de tener tantas dificultades en este caminar, nunca pierde la forma, la revelación de Dios, el Todopoderoso, que es objeto de culto no solamente por las cosas buenas que pasaron en el desierto, sino que hay que reconocer que desde el llamado de su patriarca Abraham, Dios había tenido el control antes que naciesen los montes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! La verdad que es extraordinario este momento que Moisés vive contándonos desde lo profundo de su ser. Es la descripción de su alma, está abriéndose a que conozcamos sus sentimientos. Nos está permitiendo Moisés que observemos dentro de su ser la forma, la manera, la intención, los pensamientos, el estado emocional de su ser, con la cual obedientemente amaba de una manera maravillosa a Dios. Así lo ama usted, así lo amo yo. Vemos a Dios como el todo, de todo lo que ha pasado. No hay nada que decir, mujer, dijo Job a su mujer, nada podemos tacharle a Dios. ¿Acaso no será objeto de culto aún cuando estoy en esta circunstancia? ¿Qué nivel de conversión? ¿Qué nivel de ver a Dios desde el interior y poder mostrarlo a nosotros que leemos este texto maravilloso de la palabra, de poder conocer cómo estos personajes que son altamente relevantes no solamente para nosotros sino para la humanidad, observaban a Dios desde el fondo de su ser, de cómo Dios había suplido en las más bajas circunstancias de sus vidas. Dios había estado presente. Qué maravilloso. De verdad es muy maravilloso. Aún Dios seguía siendo objeto de culto, objeto de adoración, objeto de sometimiento, que nos falta mucho. Es más, es lo que menos el cristianismo de hoy ha aprendido de estos relatos maravillosos, y es el sometimiento a las Escrituras. Es muy común ver ahora algunos trasquilando, difamando el texto. Hoy es muy normal el recasamiento entre personas, es muy normal el adoptar costumbres altamente paganas en el seno de las congregaciones, y la gente no siente ni la más mínima carga de desobediencia. Moisés sigue diciendo que antes de la fundación de los montes. Por eso es que el versículo 12, que describe la forma en la cual debemos de acoger no solamente las victorias, sino también algunos rechazos o pérdidas, fracasos que hayamos tenido en la vida. Dice el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Es importante traer la sabiduría.
no simplemente es el conocimiento, sino la sabiduría, para que traigamos al corazón sabiduría, al centro de nuestro ser. Que nuestro ser se convierta no solamente por las cosas ostentosas, por las cosas materiales, que no solamente sintamos impacto de transformación por lo que vemos, por lo que escuchamos, sino también por aquellas cosas que quizás no estuvieron en nuestro radar que iban a salir así. No estaba en el presupuesto de nuestro estado emocional tener que enfrentarnos a que pasó esto, pasó aquello, nos ocurrió esto. Quizás no estaba en el presupuesto emocional ser despedido de un trabajo. O que en estos días muchas personas de las que conviven en la iglesia decidan marcharse o trasladarse a otras congregaciones porque no les pareció estar donde allí estaban. Y quizás uno dirá, qué barbaridad, yo no pensé que esto podía ocurrir. O quizá la noticia tan desagradable como tener una enfermedad y tener que acudir a más de algún tratamiento médico, así luchando ante adversidades, quizá no estaba en el presupuesto. Pero este pasaje nos da el contenido de una vida altamente convencida por el señorío de Dios. Y es que emocionalmente debemos de tener una alta competencia en esta carrera de la vida. Debemos de tener una mirada, un pensamiento altamente dotado con la palabra de Dios. Lo mismo que el maestro, las mismas armas que nuestro maestro acudió en momentos de dificultad. Y es que no es desconocido saber que en momentos de que Jesús ayunaba en el desierto 40 días, el tentador, dicen los evangelios, el evangelio de Mateo, apareció para tentarle y ofrecerle algunas ofertas de su sistema dominado que las Sagradas Escrituras evidencian a través de la carta, no solamente de Saulo de Tarso, sino también las cartas de los otros apóstoles como Santiago, que dice que la sabiduría de este mundo tiene un origen y es diabólica. La carta de Judas, que dice que los difamadores, los que sacan provecho, son utilizados por el imperio de las tinieblas, los que adulan, los que dicen fábulas, los que cuentan cuentos, los que trazan peligros de una mala enseñanza. No solamente lo dicen estas cartas, sino que también la carta del apóstol Pedro evidencia cómo la fuerza del mal, que está representada en un león hambriento que anda buscando a quien devorar, pero que Saulo de Tarso, haciendo una exposición a la altura de la fuerza romana, dice que el maligno está fortalecido en sus enormes fortalezas de mal y que tiene el gobierno como lo tenía las legiones romanas. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Bajo ese contenido tenemos que saber que la lucha emocionalmente es fuerte, que alberga una batalla continua en la mente, y es que allí inicia nuestra primera lucha espiritual en el desafío mental, y por eso es que es importante hacer un buen uso aún de los fracasos, aún de las dificultades, para no volver a cometerlas y trazarnos una meta que esté dominada por el alto señorío de Dios. Y eso lo encontramos en este pasaje. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo no hay ninguna duda. Tú eres el Señor de las cosas.
Esta es la forma en la que Moisés ve este gobierno de Dios. No hay duda. Esta es la forma en la que Moisés ve el gobierno de Dios. Todo está bajo el señorío del Todopoderoso. Todo, absolutamente todo está bajo el control del Todopoderoso. Esto incluye también a las fuerzas de Satanás. Incluyen las formas que están distribuidas en la carta a los Colosenses, los enemigos del cristianismo, los gobiernos, las potestades, los principados y toda la fuerza demoníaca. Incluye también los gobiernos seculares. El poder está sobre ellos y, como dice Daniel, que en el cielo tienen la última palabra. Es en el cielo. Es en el cielo. Proverbios asegura que los hombres maquinan, tienen ciertas metas, pero que la última palabra del fin, de la conquista, del hecho, la tiene el Todopoderoso, el anciano de día. Lo que Nabucodonosor reconoce, dice: allá arriba hay uno más grande que yo. Hay uno más poderoso que yo. Claro que hay uno más poderoso. Por eso es que retomar los años, los fracasos, la victoria, el éxito, para seguir sometiéndole bajo la voluntad de Dios, no es algo pequeño. Es lo que Moisés tiene claramente en su alma. Es interesante, esto siempre es de verdad agradable, interesante compartirlo con ustedes. Hay más quejas, note esto, hay más quejas de los lectores de por qué Moisés no entra a tierra prometida que del mismo Moisés. No hay ninguna queja, pero los lectores del Antiguo Testamento decimos: ¡qué barbaridad! ¿Cómo Moisés fue privado? Y lo observamos como una represión de Dios, como un castigo de Dios, pero no es así. No es así, si es que eso era lo que albergaba el corazón de Moisés, estar en la presencia de Dios. Y Dios, que conoce los pensamientos y sabe todo, el Señor determinó llevárselo a su presencia. Por eso es que los evangelios nos dan otra pincelada de información de la vida de Moisés, porque es maravilloso verlo, agradable, conocer cómo Dios, este Dios, el que Moisés reconoce, que ha albergado a su pueblo, que ha sido el refugio, el altamente diseñador de toda una trama, de todo un peregrinaje, de una estadía de casi medio milenio en Egipto, y que todo salga a la perfección, que el mar se abra, que haya agua en la roca, que haya pan para alimentar a todas las personas, que haya alimento desproporcional, que haya una seguridad nocturna, una sombra de día. Todo estaba garantizado en las manos del Eterno. Creo que es el lugar que nos conviene continuar. Y si usted, por alguna razón que no la existe, no la hay, si usted dice que tiene alguna razón por no pertenecer al cuerpo de Cristo, la única respuesta teológica es que usted no conoce a Dios y que Dios sencillamente no le ha tomado en cuenta. Pero si usted da una explicación humana, secular, material, por la cual usted no sirve a Dios, pues no la existe, no la hay prácticamente. No hay ninguna forma de discutir que el mejor estilo de vida, la forma maravillosa de vivir la vida, está garantizada en los valores del único Dios verdadero. No hay otra forma.
No existen argumentos que puedan desvanecer. Y por eso es que Moisés sabe que todo lo que ha pasado, desde los siglos hasta este momento, le dice: tú has tenido el control y has valido la pena. Ha valido la pena saber que tú has tenido el maravilloso control de todo lo que aquí ha acontecido. El traer sabiduría, el traer de los fracasos, es retomar las palabras de Saulo de Tarso, que se inspira en cantarnos, en contarnos la expresión de su alma, decirnos cómo estaba diseñado el interior de un hombre que albergaba muchas cicatrices en su cuerpo, pero que el alma de él, según la carta a los Corintios, estaba tan pesada en valores que cada dificultad en cada paso que daba se convertía en un excelente y eterno peso de gloria. Aun cuando la vejez y la muerte llegó a la vida de Saulo, Saulo reconoce que no hay por qué quejarse, porque en el cuerpo que envejecía, que enfermaba, que llegaba al límite de la existencia, Pablo encontró desde lo profundo de su ser contarnos que aunque el hombre exterior se desgastaba, se envejecía y estaba al punto de la muerte, Pablo nos sacó una enorme información de su ser, contándonos que el alma de él se revestía y se rejuvenecía cada día. ¡Qué extraordinario relato de verdad! Maravilloso. En serio. Es que es rico saborearlo, saber que un hombre de carne y hueso que vive una enorme persecución puede contarnos del interior cómo era la forma de observar al Todopoderoso, al Dios que guarda aún nuestras almas en las más difíciles dificultades. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos de traer al corazón sabiduría, porque es lo que Oseas reclamó al pueblo. Oseas reclamó al pueblo para llegar a la conclusión de que había que traer sabiduría. Había que traer sabiduría. Oseas reclamó al pueblo y les dijo el origen de algunos males, y por no decir de todos los males que estamos viviendo, es la falta del conocimiento. La falta de la aplicación que se establece en la sabiduría. Hermanos, amigos, quiero animarle a que usted pueda traer a su corazón, traiga el cúmulo de información que usted como persona ha vivido y que le han permitido observarse tanto en la adversidad como en las victorias. Que eso no se vuelva un elemento retroactivo que degrade nuestro comportamiento, todo al contrario. Si hemos alcanzado alguna meta, vivamos agradecidos con Dios. Y si hemos tenido más de algún fracaso, rectifiquemos y hagamos de ese fracaso un momento a solas con Dios para reconocer dónde han estado nuestras debilidades. Yo quiero darle gracias al Señor y a la misma vez agradecerte a ti que me has acompañado durante este año a través de este programa que se transmite a través de Canal 9. Muchas gracias. Quisiera de todo corazón, al menos bajo el lenguaje de este texto que es la palabra, desear lo mejor para cada familia
salvadoreña. Pero si continuamos cometiendo los mismos desaciertos, no creo que lo mejor venga. Es todo el contrario. Si continuamos en el mismo desenfreno, en la misma conducta como sociedad, lo menos que podemos esperar son cosas buenas. Pero si hacemos un cambio, si nos renovamos, si restauramos nuestras vidas, no hay duda, podrían venir mejores cosas. Quiero agradecerle a Dios. Padre, gracias, porque tú nos has convenido a través de tu palabra. Gracias por este año, por este tiempo, por la familia de Canal 9, por cada presentador, por cada hombre que labora, que hace esto con entusiasmo, que estamos acá, que somos parte de este medio por algunos años. Te agradezco, Señor. Gracias por mis compañeros, por esta familia de Canal 9. Bendice a estos jóvenes, que estos jóvenes que están en este futuro de la comunicación puedan alcanzar algunas metas que tú has planificado. Gracias por esta familia que nos albergó durante todo este tiempo para llevar a cabo este programa. En el nombre de Jesús, el único Señor que a Moisés describe, el único Dios que Saulo conoce y la única fuente de existencia de todas las cosas, a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Pásela bien. Será hasta el próximo año, si Dios así lo permite. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Sintonízanos en Canal 9, el canal de los unionenses. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador.